Hola, hola, hola. Seguimos con otro punto del tema del pirrol tiofenofurano. En este caso toca el punto 12, en el que vamos a ver reacciones específicas del furano. El furano es un heterociclo muy poco aromático, mucho menos que pirrol y tiofeno, y por tanto puede dar reacciones en las que rompe su aromaticidad, pierde su aromaticidad, como reacciones de Diels-Alder, 1,3 dipolares, fotoquímicas, quelatrópicas, y vamos a repasar un poco este tipo de reacciones que el tiofeno no es capaz de dar, y el pirrol, bueno, veremos que hay una posibilidad, hay una pequeña excepción, pero en general tampoco el pirrol va a poder dar este tipo de reacciones. Empezamos con la Diels-Alder. El furano va a actuar como un dieno en la Diels-Alder. Actúa como dieno. Es un dieno rico, porque tiene los pares libres del oxígeno que los cede hacia los enlaces dobles. Vamos a hacerlo reaccionar con un dienófilo cíclico. Voy a poner un ejemplo un poco feuco. Bueno, con el anhídrido maleico. Y se va a producir la cicloadición de Diels-Alder, por la que el dieno rico va a atacar al doble del dienófilo pobre, y este a su vez ataca al otro extremo del dieno, pasando la carga, el enlace pi, hacia esta posición, ¿no? De esta manera se generan los dos enlaces simples de la Diels-Alder y un doble que se va a localizar aquí. Vamos a pintar primero el anillo del furano con el oxígeno que nos va a quedar como puente. El doble enlace queda situado en esta posición, entre estos carbonos, y aquí se van a unir a este carbono y a este, se van a unir los dos carbonos del dienófilo, dieno y dienófilo. Y aquí nos queda el dienófilo que, como se aproximó endo, queda orientado hacia abajo, alejado del puente. Estas cadenas del dienófilo van a quedar alejadas del puente. Esto merece la pena en la parte de química general del canal. Tenemos pues la lista de reproducción de la Diels-Alder, y merecería la pena echarle un vistazo para recordar cómo va la estereoquímica y cómo ocurren estas reacciones cuando hay dienos cíclicos. Bien, como podemos ver, nuestro heterociclo ha perdido su aromaticidad, ha perdido la deslocalización de esos 6 electrones pi, pero como es poco aromático, pues permite el lujo de este tipo de reacciones y van muy bien. La Diels-Alder. También podemos ver reacciones de tipo 1,3 dipolar, la 1,3 dipolar. En ella, el furano, pues actuaría como dipolarófilo, y lo podemos hacer reaccionar con un dipolo, como puede ser, voy a elegir como dipolo un óxido de nitrilo, pero bueno, podemos elegir entre los 6 o 7 tipos de dipolos que tenemos el que más nos guste, y va a ocurrir el ataque desde el átomo negativo del dipolo a un carbono del heterociclo, y a continuación pues se va a producir el ataque del doble del furano poco aromático a la posición 3 del dipolo, dipolarófilo y dipolo, lo que nos da lugar a una 1,3 dipolar. Bueno, aquí en este tipo de reacciones hay cuestiones que hay que discutir, pero las vamos a dejar para otros vídeos, para otros temas, como por ejemplo puede ser la regioquímica de la 1,3 dipolar, cómo se acerca al dipolo y el dipolarófilo. Pero eso lo vamos a comentar en otros ejemplos. ¿Qué más reacciones podemos tener en las que se rompe la aromaticidad del heterociclo? Pues, por ejemplo, reacciones como las fotoquímicas. Reacciones fotoquímicas de tipo 2 más 2. La Diels-Alder es una reacción 4 más 2, una 4 más 2. Esta la llamamos 2 más 2 porque involucra solo movimiento de 2 electrones de cada componente. Uno de ellos va a ser el furano, que va a participar con uno de sus dobles enlaces, y el otro componente voy a ponerlo, por ejemplo, el
el etanal. Vamos a ponerle etanal. Esta reacción va con luz, requiere luz y se produce, bueno, pues el ataque del doble del furano a un átomo del etanal, y el doble de esa molécula pues reacciona, ataca al carbono del furano. Una 2+2 involucra 2 electrones de cada reactivo. Son reacciones que tienen que ir, son fotoquímicas porque tienen que ir a través de un LUMO y un SOMO. No sirve la típica reacción HOMO-LUMO que sigue la Diels-Alder, tiene que ser HOMO y SOMO, ¿no? Y estas reacciones, pues bueno, dan ciclos característicos de 4 miembros. Igual que la Diels-Alder forma ciclos de 6, la 1,3 dipolar ciclos de 5, pues las fotoquímicas generan ciclos de 4. Esta en concreto se conoce como la reacción de Paterno-Bucci, y también, pues bueno, tiene una regioquímica y demás cuestiones que no quería entrar en ellas. Solo me interesa poner ejemplos de reacciones en las que el furano participa perdiendo su aromaticidad porque es poco aromático, pero que tiofeno y pirrol pues no podrían participar en ellas. Bien, y por ejemplo incluso tenemos reacciones de tipo quelatrópico, como puede ser por ejemplo reacción de carbenos o nitrenos. Una reacción de carbenos, vamos a poner un ejemplo del furano reaccionando pues con un carbeno, que lo vamos a generar a partir del diazometano. Diazometano con calor o luz nos forma un carbeno, y esto nos va a permitir obtener ciclos de 3. La formación de ciclos de 3. El diazometano tiene esta estructura y por calentamiento libera nitrógeno y forma el carbeno, el metileno. Este carbeno es capaz de reaccionar con el furano por su baja aromaticidad. El carbeno tiene unas propiedades muy sorprendentes, es decir, posee un orbital vacío y además uno lleno, desde el que puede atacar como nucleófilo y recibe ataques en el vacío. Ataca con un orbital en el que hay un par libre y tiene uno vacío donde recibe los ataques, y por tanto puede formar 2 enlaces simultáneamente. Carbenos y nitrenos son capaces de enlazarse a alquenos mediante la formación de 2 enlaces simultáneos. Bien, y de esta forma obtenemos ciclopropanos. Aquí hemos repasado reacciones de cicloadición, muy importantes todas ellas, que se suelen llamar reacciones pericíclicas, como la Diels-Alder para ciclos de 6, 1,3 dipolar los ciclos de 5, las fotoquímicas ciclos de 4, y por ejemplo las reacciones de carbenos y nitrenos que forman ciclos de 3, ¿no? Bien, bueno, y me queda una cosa que se me olvida. Se me olvida una excepción. Siempre en química, cuando decimos que algo no funciona, pues bueno, siempre hay alguna excepción que confirma la regla, y es que el pirrol no puede participar en este tipo de reacciones, pero sí podría darlas en el caso, o dar algunas de ellas, en el caso de poner grupos fuertemente electronegativos sobre el átomo de nitrógeno. Si añadimos, por ejemplo, al átomo de nitrógeno un grupo éster que roba carga, se reduce considerablemente la aromaticidad del anillo, porque la densidad electrónica se concentra en torno a este átomo de nitrógeno debido al efecto inductivo del grupo éster. De manera que aquí sí que podríamos hacer una reacción, por ejemplo, de tipo Diels-Alder con esta molécula, con este pirrol sustituido en la posición 1 con un grupo fuertemente electronegativo, como puede ser ese grupo éster. Aquí sí que podemos, por ejemplo, con la molécula con un dienófilo, como puede ser el butenodial, pues sí se puede producir la reacción de Diels-Alder. Nos quedaría aquí el nitrógeno en el puente con el grupo éster. Aquí el doble y aquí 2 enlaces simples que nos unen dieno-dienófilo. El grupo que entra endo, pues quedaría endo, alejado del puente, y el grupo que entra exo, pues queda exo, hacia el puente. Reacción de Diels-Alder con un heterociclo que ha rebajado su aromaticidad gracias a el éster que está retirando carga.
Bien, bueno, pues nada, estas son las reacciones un poco excepcionales que tiene principalmente el furano. Aunque como vemos, en ciertas condiciones o con ciertos grupos, también el pirrol podemos rebajarle un poco su aromaticidad y poder y lograr que participen estas reacciones. El tiófeno, pues bueno, lo tiene más complejo, no tiene forma de colocar grupos aquí sobre el átomo de azufre y bueno, puedes pensar, bueno, pues pónselos aquí, por ejemplo, sí, ahí puede llevar un grupo éster, pero lo que nos interesa es que la carga se concentre sobre el átomo de azufre, que es el electronegativo, para disminuir la aromaticidad. Y esto lo que hace es, bueno, localizar carga aquí en este carbono y no es buena idea. Debería ir sobre el heteroátomo para que funcione esta idea. Para que funcione debería ir el grupo sobre el heteroátomo, que es el que retiene la carga, el que retira la carga hacia él, y el éster le da aún más electronegatividad, hace que este grupo sea aún más electronegativo y se concentre más la carga en ese átomo de nitrógeno. Por tanto, disminuye la localización, disminuye la deslocalización de la carga y por tanto disminuye la aromaticidad, y es lo que permite hacerlo participar en este tipo de reacciones. Bueno, pues quedan nada, un par de vídeos solos. Uno en el que vamos a ver heterociclos sustituidos con diferentes grupos que tienen una reactividad un poco particular y se aprovecha ese tipo de reactividad en síntesis, y después vamos a abrir furanos y pasar ya a la síntesis de los tres heterociclos.